Y es un personaje tan misterioso, hermano, que dice la misma palabra nos explica, hubiera sido lindo agarrar todos esos versículos, pero la misma palabra dice que Melquisedec no se le conoce el papá ni la mamá, que no se le sabe cuál fue el inicio de sus días y no se sabe cuál es el final de sus días, no se sabe, solo aparece ahí, hermano, como que sale de una eternidad, se presenta, hermano, a este mundo material con Abraham. Abraham saca el diezmo y se lo da de todo lo que Abraham había conquistado, hermano, pero de ahí desaparece y no se vuelve a ver Melquisedec en persona. Se habla de él, es otra cosa. David habla de él en Salmo 110 y dice que el Señor iba a venir y iba a tomar, hermano, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero es un personaje bien misterioso, hermano. Melquisedec es un personaje que Pablo sabe que dice, cuando lo explica también en hebreo, solo Abraham, David y el apóstol Pablo en toda la Biblia hablan de Melquisedec, solo ellos tres, de ahí nadie más. Y entonces cuando Pablo explica acerca de Melquisedec, dice, está hablando con los hebreos y dice, miren, acerca de Melquisedec tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden soportar porque son niños. Entonces uno lee y dice, Dios santo, ¿por qué no las escribiste aunque sea ahí, Pablo, para que las disfrutáramos más nosotros, ¿va? Pero bueno, la Biblia es perfecta. Lo que quiero decirles es que es un personaje bien misterioso, hermano, bien misterioso. Melquisedec es un personaje bien misterioso. Pero mire, en uno de los versículos que habla ahí en Hebreos 7, el apóstol Pablo, que hermano, algunos no creen que el apóstol Pablo escribió ese libro, pero no vamos a discutir por eso. Lo que sé que está en la palabra. Pero el que escribió dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, rey. Yo subrayé ahí la palabrita rey, casi no se mira, pero Melquisedec, rey de Salem. Y la otra palabrita que subrayé es sacerdote del Dios Altísimo. Salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. O sea, es una autoridad muy grande, hermano. Es una autoridad de la cual Abraham la quedó viendo así para arriba, hermano. Qué tremenda autoridad está delante de mí. Y lo que hizo fue sacar el diezmo y darle. Y lo bendijo con pan, vino y bendición. Melquisedec bendijo a Abraham con pan, con vino y con bendición. Eso está en Génesis capítulo 14. Entonces, pero lo que quiero sacar de ahí esta mañana, hermano, haciendo un resumen de lo que vimos en la primera intervención, es que Melquisedec es un personaje que él es rey y también sacerdote. O sea, él es un personaje que es rey y sacerdote a la misma vez. Entonces, desde ahí hay que notar una diferencia en este sacerdocio. En el sacerdocio de Melquisedec hay una tremenda diferencia, hermano, en comparación a otros sacerdocios como el arónico, el levítico. El sacerdocio levítico, hermano, no tenía que mezclarse con lo del rey. O sea, el rey era una persona y el sacerdote era una persona. ¿Trabajaban en conjunto? Sí. Hermano, ¿era importante que un rey estuviera de la mano con un sacerdote? Sí, pero al final eran dos personas diferentes. Uno era el rey y el otro el sacerdote. Entonces, pero este sacerdocio nos enseña, este sacerdocio de Melquisedec nos enseña, hermano, que es un sacerdocio donde el mismo que es rey también es sacerdote. El mismo. Por eso traté de ilustrarlo ahí, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es más, su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia. Eso quiere decir Melquisedec, es un bonito nombre. Melquisedec, rey de justicia. Entonces, hermano, era un rey y un sacerdote. Y entonces ya hablábamos de esto un poquito, porque entonces esto tiene mucho que ver con nuestra actualidad, hermano. Cuando el escritor de Hebreos aplica eso ya con Cristo Jesús, escribe esto, entre otras cosas, que encontramos en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, pero ya hablando de Cristo, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Habiendo sido hecho perfecto,
vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero esto ya está hablando de Cristo. Pero mire el siguiente versículo. Leímos el verso 8 y el verso 9. Pero mire el verso 10. Siendo constituido, o sea, Jesús, Cristo, siendo constituido por Dios, por el Padre, como sumo sacerdote. Pero mire, hermano, según el orden de Melquisedec. Yo le decía, el orden de Melquisedec es que somos reyes y sacerdotes. Ese es el orden de Melquisedec. Cuando la Biblia dice que según el orden de Melquisedec, es que este sacerdocio tiene algo en particular, que el mismo rey es también sacerdote. La misma persona funge como rey y como sacerdote. Y bajo ese orden fue establecido el Señor Jesucristo después de la muerte y después de haber resucitado, hermano, y después de recibir todo lo que recibió nuestro Señor Jesucristo cuando se levantó entre los muertos. Entonces Él fue constituido por el Padre, por Dios, fue constituido como sumo sacerdote según este orden de Melquisedec. Sumo sacerdote, hermano, es el jefe de los sacerdotes. Entonces, si es sumo sacerdote, tienen que haber sacerdotes. ¿Quiénes creen que son esos sacerdotes? Pues todos nosotros. Los que no levantaron la mano, levanten su mano, dígale: yo soy un sacerdote, yo soy un sacerdote. Yo soy un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque mi sumo sacerdote es Cristo. Y Cristo está bajo el orden de Melquisedec. Entonces ahora nosotros somos, hermano, por eso la Biblia es linda, hermano, la Biblia es linda. Mira, tal vez me buscan un versículo allá que está en Éxodo 19, 4 o 5, por allá de estar, donde dice que en el corazón de Dios siempre fue tener un reino de sacerdotes. Y también lo explica ya más detalladamente en Primera de Pedro 2:9, cuando dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero eso es el corazón de Dios en Éxodo 9:5. No sé si lo podemos, si no se preocupen, solo confírmenme la cita si está ahí. 19:6. Voy a buscarlo aquí rapidito, solo se lo leo. ¿O lo tenemos? Aquí está, dice: y vosotros seréis para mí. Pero es que esto me llama la atención, mire, hermano. Un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces en el corazón de Dios estaba establecer un reino de sacerdotes, y lo ha logrado con Cristo Jesús como sumo sacerdote. Pero Él tiene un equipo sacerdotal que es la iglesia. Entonces nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote de ese orden es Cristo. Hermano, nuestro capitán es Cristo. Nuestro jefe es Cristo. Aleluya. Entonces, usted es un sacerdote y yo soy un sacerdote, no al estilo de Aarón. No. El modelo de sacerdote que tenemos nosotros es Cristo, porque también Él es rey y sacerdote. Él es rey de reyes, señor de señores, pero también dice que entró, hermano, al templo con su propia sangre como un sacerdote para, hermano, limpiar el pecado de todos nosotros. Entonces Cristo es rey y sacerdote. Melquisedec era rey y sacerdote. Cristo es rey y sacerdote. Y entonces nosotros, dice Apocalipsis, hermano, Apocalipsis, vamos a ver 1:6 o 1:5, creo que anoté por acá. Vamos a ver. Estas son otras traducciones. 1:5 dice: de Jesucristo, viene hablando de Cristo, que es el fiel testigo, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, a aquel que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados en su misma sangre. Mire lo que dice ahí, dice después el verso 6: y nos ha constituido, pero ya no hermano, a alguien en particular, sino que habla de en plural, y dice: y nos ha constituido reyes
y sacerdotes, así como Melquisedec. Mire, reyes y sacerdotes para el Dios y Padre suyo. Y luego dice: a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, amén. Pero mire qué importante esto, hermano. Vino el Padre y trajo un modelo de Melquisedec. Melquisedec es rey y sacerdote. Entonces dice: voy a poner a Cristo como cabeza sacerdotal, pero según el orden de Melquisedec. Y ahora nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes, hermanos, según ese orden. Entonces somos un reino de sacerdotes, pero hermano, mire, tenemos esa faceta de rey, y de eso hemos estado hablando en la mañana. Tenemos la faceta de rey, pero también tenemos la faceta de sacerdote. Y todo lo que hablamos, así como esté la faceta de rey, va a estar la faceta de sacerdote. Va a depender cómo estamos. Y entonces, así rapidito, hermano, hablemos de David. Recordemos estas cosas, ya las explicamos un poquito en la mañana. Dice: a partir de entonces, Hechos 13:21, a partir de entonces, está Pablo recogiendo algunas cosas del Antiguo Testamento y aplicándolas en el Nuevo. Dice que a partir de entonces pidieron rey. El pueblo pidió rey. Usted sabe que en los días de Samuel el pueblo pidió rey, y Dios les dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Pero después el Señor lo quitó. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre. Yo subrayé esa palabrita porque me llegó al corazón. No es un hiper ser humano, no, hombre. No un ángel, no, hombre, un humano. Un hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Entonces yo le decía, la faceta de rey en nosotros es cómo está nuestra voluntad delante de Dios. Esa es la faceta de rey. La faceta de rey en nosotros es: hey, ¿cómo está nuestra voluntad delante de Dios? Esa es la faceta de rey. ¿Cómo está mi voluntad para con Dios? Por eso le estoy leyendo la vida de un rey llamado David, que dice la Biblia que su vida, hermano, fue para obedecer a Dios. Ahí lo dice, solo que dice: Él hará toda mi voluntad. Eso es obediencia. Eso es renunciar a lo que nosotros queremos, hermano, y ver: ¿qué quieres tú de mí, Señor? ¿Cuál fue la comisión? ¿Cuál fue la asignación que tú me diste para venir a esta tierra? Pues yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero hacer mi propia voluntad. ¿Cómo está la faceta de rey en nuestra vida? Porque como esté la faceta de rey, va a estar la faceta de sacerdote, hermano. Entonces este hombre, David, nos enseña cómo debe de ser la faceta de rey en nosotros. Y número uno, es un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando, hermano, cuando hago énfasis en que es un hombre, es que tiene errores. Sí, le conocemos un montón de errores a David. Tiene errores. Hermano, ¿qué humano no comete errores? Pero ¿sabe qué? Hay una diferencia: cometer errores, pero con un corazón, hermano, que sabemos que Dios santo, me equivoqué, Señor, perdóname. Y buscamos, hermano, vamos al arrepentimiento y le pedimos al Señor perdón. Así como David en el 51, usted puede leer el Salmo 51, puede leer cómo se humilla. Él dice: Señor, lávame por completo, Señor, límpiame con hisopo y seré limpio. Y empieza a pedir perdón, hermano, empieza a humillarse. Y allí mismo él escribe: un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no rechazas. Ese hombre se equivocaba, pero sabía cómo llegarle a Dios, porque tenía un corazón, hermano, conforme a su corazón. Él quería hacer la voluntad. Cometemos errores, pero que en nuestro interior haya un deseo de hacer la voluntad de Dios, hermano, que de verdad a nosotros nos quite el sueño, como dicen por ahí, hermano, que nos quite el sueño el hacer la voluntad de Dios. Esa debe de ser la faceta de rey en nuestra vida. Entonces, cuando la faceta de rey está así, el sacerdocio está calidad también. Entonces yo encuentro, y usted, hermano, sabe que a David, yo en esa parte sí no le encuentro falla, hermano, como sacerdote. Es decir, pues,
Es decir, nunca, perdón si alguien ha encontrado algún error de David haciendo un sacrificio, por ejemplo. Si ha encontrado algún error en David, hermano, en cuanto a la danza, en cuanto a la alabanza. Tal vez cuando quiso trasladar el arca del pacto en aquel carro y murió aquel desfile, tal vez ahí le corrigieron, hermano. Acordándome un poquito de las cosas que hizo David como sacerdote, se fue a la Biblia y dijo: no, es que no es en carro, es en los hombros de los sacerdotes que tenemos que trasladar el arca del pacto, y corrigió. Pero es un hombre que siempre, hermano, buscaba el sacerdocio. Es un hombre que amaba lo sacerdotal. Él decía: tráiganme el efod. El efod solo los sacerdotes lo usaban. Él decía: tráiganme el efod, yo voy a consultar al Señor si voy a esta batalla o no voy. Tráiganme el efod, yo voy a ver si persigo a mis enemigos o el Señor, a ver. Que siempre consultaba al Señor. Hermano, un hombre, un rey conforme al corazón de Dios siempre va a buscar la voluntad de Dios, aún en lo que haga, en lo secular o en lo espiritual. Entonces David era un hombre hermano, que ordenó el sacerdocio. Primera de Crónicas 23, por aquí creo que los puse. Primera de Crónicas 23, 24 y 25. Él está organizando todo lo del mover, hermano, sacerdotal para el templo que iba a construir su hijo. Impresionante cómo este hombre, aunque no edificó el templo, hermano, pero dejó todo bien específico cómo debería ser. Mire que eso no lo hizo Salomón. Se dedicó a edificar la casa del Señor, él solo la construcción. Pero quien dejó ordenado el sacerdocio fue David, y lo dejó por escrito, y de esta manera lo van a hacer. Y fue una orden, hermano, una orden sacerdotal que perdura en todos los tiempos, hasta los días de Zacarías, padre de Juan, en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 1 dice que ese Zacarías era un sacerdote según la orden número 8 de estas 24 órdenes que puso David. O sea que eso David lo dejó establecido, hermano, y ese orden sacerdotal permaneció. Es que cuando un rey tiene el corazón conforme al corazón de Dios, el sacerdocio permanece de pie. Hermano, que el Señor nos ayude a tomar esto, de veras, hermano. Yo le ruego al Señor: Señor, por favor, yo no solo quiero quedarme con esto como para mí. No, hombre, yo quiero darle esto a la iglesia. Que la iglesia sepa que su etapa de rey, que su faceta de rey va a estar bien. Su sacerdocio también va a estar calidad. Hermano, va a estar de pie. El sacerdocio va a estar siempre en función, siempre activo, hermano, trayendo sacrificios constantemente al Señor, siendo nosotros esos sacrificios vivos, agradables, perfectos delante del Señor. O sea, si nuestra faceta de rey está bien, entonces nuestro sacerdocio va a estar bien. David pudo ordenar, hermano, todo el sacerdocio antes de irse. Fíjese, antes de morir, él ordenó, y entre todas las cosas que puso, no, los sacerdotes van a tener 24 órdenes. Eso es, servían por turnos. Y así como lo hacemos nosotros, semanas. El sábado, en aquello entonces, el sábado entraba un turno sacerdotal y lo entregaba hasta el siguiente sábado, y otro llegaba. Y así se iban turnando. Solo que estos, yo creo que habían unos que en todo el año no servían, porque eran 24 órdenes. Era más prolongado el tiempo de servicio. ¿Qué le parece si hacemos 24 equipos de servicio? Hermano, fíjese, todo eso está en la palabra. ¿Cuántos ancianos miró en el cielo Juan? Dice 24. De ahí sacó eso David, hermano. David también tuvo alguna revelación como por la que tuvo Juan. Porque dice que allá en el cielo hay 3 seres vivientes y 24 ancianos. David tenía 3 jefes de la alabanza. Se llamaban Emán, Jedutún y Asaf. Creo que eran ellos 3 los jefes de la alabanza. Y tenía 24 órdenes sacerdotales. Entonces, el modelo de arriba lo trajo a la tierra. Entonces, pero ¿por qué le estoy explicando todo esto? Porque él era un rey conforme al corazón de Dios. Hermano, ¿cómo vamos a ordenar nuestro sacerdocio conforme a lo de arriba? ¿Sabe qué? Siendo reyes conforme al corazón de Dios. Ahora miremos el lado opuesto.
Miremos un rey que no hizo la voluntad de Dios. Qué interesante esto, hermano. David, un hombre conforme al corazón de Dios que hizo toda su voluntad. Eso le ayudó a ser un buen sacerdote. Saúl, 1 Samuel 15:10 dice: entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl. Oh, que el Señor no vaya a decir de eso de nosotros, hermano. Qué feo gobierna su vida ese. Qué feo, qué rey más, qué faceta de rey más desobediente la de este. Oh, que el Señor no vaya a decir eso de nosotros, hermano. Pero dice: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Todo lo contrario a David. Por eso, dos reyes, David y Saúl. David, conforme al corazón de Dios, hizo toda su voluntad y pudo ordenar lo sacerdotal. Saúl, un hombre que dejó de seguir al Señor, desobedeció al Señor, hermano, y mire, no cumplió los mandamientos del Señor. ¿Cómo le fue en lo sacerdotal a Saúl? Ahí están los dos espejos, hermano. ¿Cómo está nuestra faceta de rey? Ahí están los dos modelos, David y Saúl. ¿Cómo le fue a David en lo sacerdotal? ¿Cómo le fue a Saúl en lo sacerdotal? ¿Por qué estamos agarrando? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Como esté tu faceta de rey y mi faceta de rey, va a estar mi faceta de sacerdote. Entonces, un rey que desobedeció, ¿qué hizo con lo sacerdotal? Mire, ahí está hablando de Saúl. Dice que el rey dijo a los guardianes o a los guardias de la que le asistían: volveos y dad muerte a los sacerdotes. Como andaba mal, mató el sacerdocio. Saúl, como su corazón andaba lejos de Dios, como la voluntad de él no estaba rendida a la voluntad de Dios, no caminó conforme a los caminos del Señor. Entonces las decisiones de él estaban estorbadas, y lo que hizo fue matar a los sacerdotes, matar el sacerdocio. Entonces, hermano, perdone que insista en esto, pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Si vivimos nuestra vida al estilo de Saúl, lo que estamos haciendo es matando nuestra faceta de sacerdote. Lo que está sucediendo es que se está muriendo nuestro sacerdocio. Al vivir en desobediencia delante de Dios en la faceta de rey, es que nosotros estamos matando el sacerdocio, se está muriendo nuestro sacerdocio. Dice ahí, hermano, que le dio la orden entonces que los mataran, para que la mano, dice, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba oyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar. Qué tremendo eso. Los siervos dijeron: Dios nos guarde de tocar a los sacerdotes. Y dice, hermano, que no, la mano para atacar a los sacerdotes no quisieron del Señor. Entonces le dio la orden a otro. El punto es que él quería deshacerse de los sacerdotes. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes. Yo subrayé en otro colorcito ahí: y los mató el sacerdocio. Dice que aquel día mató a 85 hombres que vestían el efod de lino. 85 sacerdotes, hermano, barrió con lo sacerdotal. Entonces notemos, hermano, qué importante es la voluntad nuestra como rey, cómo está. Hermano, la faceta de rey en nosotros es ¿qué es lo que hay en nuestra vida normal, en nuestra vida secular, en nuestras decisiones? Lo que otros llaman, ¿cómo te comportas en tu libre o en mi libre albedrío? Al final yo puedo hacer lo que yo quiera, hermano. Dios no nos va a obligar a hacer nada, hermano. Esto se trata de que nosotros tomemos su yugo y nos pongamos su yugo. Voluntad, rendir nuestra voluntad. Entonces, a medida que nosotros
rindamos nuestra voluntad. Voy a concluir en esta parte para poder entrar a lo demás, hermanos, si no me voy a quedar aquí. Mire, a medida que nosotros rendimos nuestra voluntad, nuestro sacerdocio va mejorando. Ahí vamos entrando a lo sacerdotal. Hermano, ya hay una necesidad de estar en la casa del Señor, de servir al Señor. Ya hay una necesidad de buscar en nuestras casas al Señor, de buscar en la intimidad al Señor, de estar ahí, hermano, delante de Dios, de ver, Señor, cómo está mi vida. Hermano, se activa lo sacerdotal. Rinde tu voluntad, rindamos nuestra voluntad al Señor, y va a ver cómo lo sacerdotal también, hermano, empieza a ordenarse. Hay deseo de congregarse, hay deseo de buscar al Señor, hay deseo, hermano, de integrarte a un equipo de servicio para que entonces ya empieces a ejercer tu sacerdocio. Ya ves tú, Señor, me gusta esa área para servir, ahí quiero servir. Ya se te está despertando el sacerdocio. Rinde tu voluntad, hermano, en tu faceta de rey, rinde tu voluntad delante del Señor. Rinde tu voluntad y dile al Señor: Señor, yo quiero hacer toda tu voluntad. Y vas a ver cómo tu sacerdocio se va a activar, hermano. Lo que apaga el sacerdocio es la desobediencia. Lo que apaga, lo que mata el sacerdocio, según lo que hemos visto, es cuando nosotros vivimos una vida, hermano, desagradable delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que corregir primero? Nuestra faceta de rey. ¿Qué es eso? Rindámonos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Traigamos nuestra voluntad delante del Señor, decirle: Señor, rindo mi voluntad a ti. Ya no quiero ser yo, sino que seas tú en mí. Y entonces, hermano, las cosas van a empezar a mejorar, sin duda. Muchas cosas que decir, pero hablemos un poquito del mover sacerdotal. ¿A dónde quiero darle el giro al mensaje? Hermano, ¿qué sucede cuando el sacerdocio está bien? ¿Qué cosas, hermano? Qué lindo, mire. Los reyes estaban conscientes, aquellos que estaban bien con el Señor, los reyes estaban conscientes, hermano, que su reinado, su gobierno dependía mucho de cómo estaban los sacerdotes. Aquellos que estaban cuerdos, no como Saúl, hermano. Hay otros reyes como Saúl que yo se los puedo mencionar. Varios reyes que atacaron el sacerdocio porque estaban en desobediencia. Pero fíjese que la Biblia habla de Ezequías. Cuando Ezequías llega, y también la profecía hoy decía de Josías, son dos reyes que reformaron. Pero ellos lo primero que reunieron fue al sacerdocio. Cuando ellos empezaron a gobernar, lo primero que hicieron fue reunir a los sacerdotes y decir: ¿y el templo? ¿Y las ofrendas? ¿Y esto? ¿Cómo está la casa del Señor? Lo primero que hicieron fue reunirse con lo sacerdotal. Y entonces ahí fueron saliendo en su gobierno, hermano, y tuvieron éxito. Fíjese que Ezequías es uno de ellos que hizo reformas, pero cuando él llegó era un desastre, hermano. El pueblo estaba mal. Entonces dice que él empezó a buscar al Señor. Mire, un rey rendido al Señor. Dice que él como rey empezó a buscar al Señor. Y ahí el Señor lo fue guiando, y entonces después mandó a reunir a los sacerdotes. Y empezó a decirles: miren que tenemos que volver a los sacrificios, tenemos que aperturar, porque hasta el templo habían cerrado en los tiempos de Ezequías, hermano. Hasta el templo ya lo habían clausurado, ya no hacían sacrificios. Mire cómo puede estar uno, hermano, lejos del Señor. Entonces, pero ese hombre, ¿cómo se agarra de lo sacerdotal, hermano? Y logra restablecer todo, lo logra poner de nuevo. Entonces, y viene un mover diferente, hermano. Cuando el sacerdocio está bien, esto usted téngalo en su corazón, hermano, y téngalo por una realidad grande esta. Cuando el sacerdote está bien, cuando lo sacerdotal está bien, todo tu entorno va a estar bien. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Y ya vamos a ver algunos versículos. ¿Cómo un buen sacerdocio, como un sacerdocio activo, hermano, tiene un efecto en lo natural? Tiene un efecto en lo natural, cambian hasta las cosas, hermano, que nos rodean, cambian. ¿Por qué? Porque hay un sacerdote. Pero un sacerdote que en su faceta de rey
está rendido delante del Señor, entonces ha logrado arreglar su sacerdocio, y su sacerdocio es tan efectivo, hermano, que agrada a Dios. Y cuando un sacerdocio, a través de las ofrendas, de todo lo que hace, lo que hacía en el Antiguo Testamento, los sacrificios, los altares, cuando un sacerdote, hermano, hacía eso, y eso se levantaba y era agradable a Dios, dice que el Señor abría su boca y empezaba a bendecir. Eso le pasó a Noé, eso le pasó a David y a otros hombres que edificaron altar, y el Señor los aprobó. Entonces, cuando hay un buen sacerdocio, el mover sacerdotal, hermano, trae cosas bien interesantes. Mire, veamos algunas de ellas. Veamos algunas de ellas. Josué capítulo 3, verso 14. Cuando el pueblo se levantó, el campamento, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes, este era un sacerdocio muy activo, muy bueno, hermano. Hay que identificar las etapas en que el sacerdocio estuvo mal. Usted me podría decir o podría recordar en qué etapa, una de las etapas donde el sacerdocio estuvo pésimo, hermano. En los días de Elí. Los hijos de Elí, hermano. Por eso le digo, mire, revisemos desde ese punto la Biblia. ¿Cómo estaba el pueblo cuando el sacerdocio estuvo mal? Los días de Elí, un sacerdocio pésimo, hermano. Desagradó a Dios de una manera que los cortaron, pues. El Señor los mató. Pero en este tiempo que estoy leyendo solo para ubicarlo en la línea de tiempo, es cuando el pueblo del Señor va a pasar a poseer la tierra prometida. Cuando el pueblo del Señor va a dejar el desierto y va a entrar a la tierra prometida. Pero entre el desierto, escuche esto, entre el desierto y la tierra prometida estaba el Jordán. Estaba el Jordán. Entonces tenía que pasar otro milagro muy similar a lo que pasó cuando salieron de Egipto, que se abrió el mar rojo. Allá se abrió el mar rojo. Ahora tienen otras aguas aquí, hermano, que están dividiendo su acceso, su entrada a la tierra prometida. Entonces mire lo que sucede. Dice que cuando se levantaron para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Entonces, mire qué importante, hermano. Notemos la importancia de un buen sacerdocio. Notemos la importancia de un buen sacerdocio. Quien iba delante de todo el pueblo eran los sacerdotes. Ellos, como quien dice, hermano, los que van a abrir paso donde no hay, es lo sacerdotal. Hermano, lo que va a abrir oportunidades que has estado esperando todo el tiempo es un buen sacerdocio. Eso te va a abrir puertas que han estado cerradas, hermano. Pero ¿cómo tenemos un buen sacerdocio? Pues teniendo una buena faceta de rey. Una buena faceta de rey va a traer una buena faceta de sacerdote. Y al tener una buena faceta de sacerdote van a empezar a suceder estas cosas, hermano. Es que mire, hermano, Dios santo, mire, hermano, a veces nosotros miramos las bendiciones de lejos porque realmente no hemos entendido cómo llegar a ellas. Y para llegar a las bendiciones del Señor, aquí vamos a ver un ejemplo. Para llegar a las promesas de Dios es primordial lo sacerdotal. Que el sacerdocio esté bien. Es primordial, eso es principal, hermano. Que el sacerdocio esté bien. ¿Por qué? Porque ellos son los que iban primero. Ellos son los que llevaban el arca del pacto, hermano, sobre sus hombros, y ellos iban adelante. Y todavía dice la Biblia, no encontré ese versículo, no lo busqué realmente. Hay un versículo donde dice que iban a dejar una distancia. El pueblo tenía que dejar una distancia y los sacerdotes tenían que ir adelante, porque era un camino que nunca habían pasado. Van a pasar un camino que nunca han cruzado. Entonces es necesario que lleven la guía. ¿Quiénes? Los sacerdotes van a abrir paso. Los sacerdotes van a ir avanzando, van a ir adelante y el pueblo va a ir atrás. Entonces, hermano, lo sacerdotal es como abrir caminos nuevos. Sería bien lindo si me encuentran ese versículo donde dice: van a cruzar un camino, van a caminar en un camino que nunca han pasado. Es nuevos caminos.
Es, hermano, nuevas oportunidades. Hermano, que el Señor nos ayude a entender esto. Dios quiere darte nuevas experiencias, hermano. Dios quiere darte nuevos desafíos. Pero qué importante es lo sacerdotal. Qué importante es lo sacerdotal. No, ese no es. Es que es ahí el mismo Josué. Es ahí en el mismo Josué donde el Señor les dice: van a tener que cruzar un camino que nunca ha pasado. Ese es, miren, ese es. Dice: sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia. Cuando habla de ella es el arca del pacto, pero ¿quién llevaba el arca del pacto? Los sacerdotes. Entonces dice: de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. O sea, es un camino nunca antes transitado. Y que para poder caminar ese camino, valga la redundancia, nunca antes transitado, es necesario lo sacerdotal. Para tener nuevas experiencias en Dios es importante tener un sacerdocio activo. Hermano, para que haya nuevas cosas a las que Dios nos quiere llevar, a nuevas dimensiones, qué sé yo, a nuevas oportunidades, qué sé yo, a nuevos negocios, qué sé yo, hermano, a nuevos trabajos, hermano, a un nuevo estilo de vida, para experimentar esas cosas nuevas en Dios, necesitamos que nuestro sacerdocio esté activo, hermano. Que nuestro sacerdocio esté en función, así como estaban estos. Leamos otras cositas. 3:14, este es lo que estábamos leyendo, pero dice el verso 15: ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como tan pronto como los pies de los sacerdotes. Qué cosas estas, hermano. O sea, solo con los pies de los sacerdotes. Tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zeretán. No le pare tanta bola de esos datos, solo quiero que vea que se formó como una muralla de agua a un lado y al otro lado. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar Arabá, es decir, el mar muerto. Hermano, preguntita: ¿cómo abrió el mar rojo Moisés? ¿Se acuerda? Con la vara. ¿Cómo abrieron el mar Jordán, el río Jordán? ¿Ah? Entonces mire qué enseñanza. Aquí en el Jordán, los que abrieron el río fueron los pies de los sacerdotes. Los pies de los sacerdotes. Un sacerdocio activo, hermano, hace grandes cosas, hermano. Que el Señor nos ayude a recibir esto, iglesia, de veras. Yo le pido al Señor que no solo sea un mensaje así subliminal, hermano, ni superficial, sino que llegue la palabra a nuestro corazón y digamos: realmente vale la pena tener un sacerdocio activo, hermano. Hermano, donde se pare un sacerdote, ahí se van a abrir oportunidades. Hermano, no necesitamos irnos a otro país para tener un mejor estilo de vida. Donde Dios te puso, si tú eres sacerdote, donde están tus pies, ahí vas a abrir camino donde no hay. Y vas a abrir oportunidades, hermano, que otros han querido. Dios te las va a entregar a ti. Pero qué importante es el sacerdocio que esté bien, hermano. Es que esto no se trata de dónde vivimos, de dónde somos, de dónde venimos, de qué familia venimos. No, hermano, ¿sabe qué? Activemos nuestro sacerdocio. Que nuestro sacerdocio tenga un impacto como este. Que el lugar donde tú te pares, digas: este lugar
todo lugar que pisare la planta de vuestros pies es de nosotros, Señor. Donde te pares, los pies del sacerdote, hermano, pueden hacer eso, pueden abrir caminos, pueden abrirse nuevas oportunidades. Hermano, en los pies de los sacerdotes pueden generar, hermano, una nueva senda, un nuevo, qué sé yo, hermano, un nuevo negocio, un nuevo estilo de vida, hermano, una nueva familia, en el aspecto de que, es que mi familia nunca ha logrado esto, es que mi familia, ¿sabe qué? Mi familia nunca tuvo carro, usted fíjese que mi familia nunca tuvo casa propia, mi familia nunca pasó, mis antepasados nunca fueron a un colegio, a una universidad. Sí, esos fueron tus antepasados, pero tú eres un sacerdote, tú puedes abrir un nuevo camino y puedes hacer la diferencia. Pero el sacerdocio, hermano, aquí va el sacerdocio. Yo quiero que note que aquí es un sacerdocio, hermano, que está activo. Y entonces ahí anoté algunas cosas, dice, que las vamos a leerlas. Importante todo esto, hermano. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron en pie. Esto yo lo anoté aquí. Permanecieron en pie. ¿Cómo está nuestro sacerdocio? ¿Está de pie? Hermano, ¿cómo está nuestro sacerdocio? ¿Está de pie o está medio gacho o está acostado, dormido? ¿Cómo está nuestro sacerdocio? Porque todo esto tenemos que revisarlo. Es un sacerdocio que permanece. Es un sacerdocio que está de pie. Esto me habla de perseverancia. Esto me habla de que está activo. Esto me habla de que no es un sacerdocio que se ha dejado. No, está de pie. Entonces dice que en medio del Jordán, es que todo esto, hermano, mire, tal vez, Dios santo, tal vez miro uno más, pero solo traía como 50 ejemplos que le iba a dar. No se preocupe, aquí yo le prometo que antes de las 12 o ya pegando a las 12 vamos a cerrar el tiempo, pero mire, hermano, como que el punto para que el río se estuviera así, porque no era mar, era el río Jordán. El punto para que el río, las aguas del río Jordán estuvieran separadas eran los pies del sacerdote. Mientras el sacerdote tenía los pies ahí, las aguas respetaban eso, hermano. Entonces dice que lo que ellos hicieron fue quedarse parados en el medio del río para que el pueblo pasara. Y entonces el pueblo empezó a pasar. Pero lo que da a entender la palabra, ahí lo puede leer ustedes, que mientras los pies de los sacerdotes estuvieron en medio del río, las aguas respetaban eso, hermano. Y entonces el pueblo pasó, todo el pueblo pasó. Hermano, yo encuentro qué importante es lo sacerdotal en nuestra vida, hermano. Pero a veces, mire, a veces nuestro sacerdocio lo tenemos descuidado, hermano. Nuestro sacerdocio lo tenemos como una segunda opción, tercera opción, cuarta opción, qué sé yo. Nuestro sacerdocio no le hemos dado. ¿Por qué? Porque nuestra faceta de rey tampoco está bien. Obedezcamos al Señor, rindamos nuestra voluntad al Señor y se va a ordenar nuestro sacerdocio y eso va a abrir puertas, hermano, que han estado cerradas. Cosas que son para nosotros. Aquí ellos están conquistando, mire, están todavía entrando a una promesa de la cual sus antepasados no pudieron pasar. Esta generación que está cruzando aquí no es la que salió de Egipto. Toda la generación que salió de Egipto se quedó postrada en el desierto, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no le creyeron al Señor. Solo pasó Josué y Caleb. De todos los que salieron de Egipto, solo pasó Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés, Aarón y María pasaron porque murieron en el desierto. Todos los que están pasando aquí es la generación nueva. Entonces ellos están experimentando algo que solo habían oído, hermano, pero ahora sus ojos estaban viendo una realidad. Pero ¿qué estaba obrando ahí? El sacerdocio. Hermano, aquí hay mucha enseñanza. ¿Cómo vamos a lograr las promesas de Dios? ¿Cómo vamos a alcanzar aquellas cosas que solo hemos oído? Pero que necesitamos que se hagan materiales en nosotros. ¿Sabe qué? Con un buen sacerdocio vamos a conquistar. Con un buen sacerdocio vamos a obtener las promesas de Dios para nuestra vida. Hermano, no hay otra forma. Yo quisiera tener otra forma de explicarlo, pero yo tengo esta forma de explicarlo. Hermano,
rinde tu faceta de rey y se arreglará tu sacerdocio. Cuando se ordene tu sacerdocio, va a empezar a suceder estas cosas. Vamos a entrar a las promesas del Señor y vamos a conquistar las promesas del Señor. Entonces dice, hay otro versículo que estaba leyendo para pasar, tal vez mire otro punto, donde dice que aconteció cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová salieron del medio del Jordán. Y otra vez, hermano, y la planta de sus pies pasaron al lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar. Lo que mantenía esas aguas así separadas eran los pies del sacerdote. Por eso, hermano, la importancia, qué importante es tener nuestro sacerdocio activo. Miremos otro caso. Mire este, otra vez con Josué, otra vez ahí con estos mismos sacerdotes. Y por eso digo, hermano, Josué tuvo un equipo sacerdotal de esos de primera. Así debe de estar nuestro sacerdocio, así como estaba el sacerdocio de Josué en los días de Josué, así debe estar nuestro sacerdocio. Entonces eso fue cuando pasaron, pero usted sabe que cuando ellos entran a la tierra prometida, lo primero que se encuentran son las murallas de Jericó, como una oposición a las promesas. Entonces, hermano, pelean contra eso. ¿Y quién cree que vaya adelante? Otra vez lo sacerdotal. Dice que jueces, Josué 6:12 dice, y Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes, otra vez, hermano, los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas. Ya, entonces mire, allá solo llevaban arca. Aquí ya llevan arca y trompetas. Sacerdotes ya con arca y trompetas. Ese es otro mensaje. Dice que esas trompetas eran de cuerno de carnero, iban delante del arca del pacto, delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas, ejerciendo sacerdocio, hermano, ejerciendo sacerdocio, un sacerdocio activo. Dice que los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba detrás de ellos, el arca del arca del Señor. Mientras ellos seguían tocando las trompetas, eso es, su sacerdocio está activo, hermano. Dice que así marcharon una vez alrededor de la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Así lo hicieron 6 días. Mire, solo para que sepa, el pueblo de Israel no solo le dio 7 vueltas. A veces nos quedamos con una enseñanza que no son del todo ciertas. Hasta cantamos un himno, y 7 vueltas daré, y 7 vueltas daré alrededor de Jericó. El pueblo no dio 7 vueltas, sino que el primer día dieron una vuelta, segundo día otra vuelta, tercer día otra vuelta. Así lo hicieron por 6 días. Ahí van 6 vueltas. Pero el último día no dieron solo una, dieron 7. 6 más 7. Entonces, en total fueron 13 vueltas las que le dio. Y en todas esas vueltas, los que comandaban ese desfile eran los sacerdotes. Es que lo sacerdotal va de frente, hermano. Yo sé que la Biblia dice que Judá va de frente, pero eso es para la alabanza, pero y de alguna manera la alabanza es sacerdotal en este orden de Melquisedec. La alabanza es sacerdotal. Eso también lo tenemos que platicar ahí con los hermanos de alabanza. Pero lo que quiero decirle es, hermano, todo ese desfile de esas 13 vueltas, al final, esas 13 vueltas, todo ese desfile lo comandaban los sacerdotes. Entonces, hermano, ¿sabe qué entiendo yo? ¿Sabe qué entiendo en todo esto, hermano? Que lo sacerdotal nos da victorias, hombre, que no las vamos a conseguir en ningún otro lugar. Solo lo sacerdotal nos va a dar estas victorias. Se abrió el mar, una nueva oportunidad. Ahora está esa muralla ahí. Vamos a derribar esa muralla. No nos va a detener, hermano. Lo sacerdotal nos va a llevar a que conquistemos todo lo que Dios dijo que era de nosotros. Yo creo con todo mi corazón que aquí en Puerto Cortés vamos a hacer cosas grandes en Dios, hermano. Proezas en Dios. Lo vamos a hacer, hermano. Lo vamos a hacer. Mire, no por quién somos nosotros, ni porque somos Ebenezer. No. Mire, vamos a lograr grandes cosas.
Porque, ¿sabe por qué? Porque si nos rendimos delante de Dios, con toda nuestra voluntad la rendimos delante del Señor, el sacerdocio de esta iglesia se va a arreglar. Y cuando el sacerdocio de esta iglesia esté bien afinadito, vamos a empezar a hacer esas cosas, a derribar murallas que han estado deteniendo bendiciones para nosotros, a derribar muros de maldición, hermano, que no nos dejan avanzar. En el nombre de Jesús van a caer, porque hay un sacerdocio activo. Entonces estos sacerdotes, hermano, empezaron a marchar. Y aquí hay otros versículos, dice que al séptimo día se levantaron temprano, así como nos levantamos hoy, mire, temprano. Dijo mi pastor, yo me levanté a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Usted dijo, este pastor, qué espiritual este pastor, ¿va? No, hermano. Dice que al día se levantaron temprano al disputar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Pero mire, sucedió que a la 7ª vez, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo? Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas. ¿Qué cosa? Lo sacerdotal, hermano. ¿Cómo abre caminos? ¿Cómo derriba murallas los sacerdotes? Dice Josué, dijo al pueblo, gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. ¿Pero cuándo? Cuando los sacerdotes tocaron. Hermano, y el versículo 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes otra vez tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre de derecho hacia adelante. Qué lindo esa expresión, la hubiera subrayado ahí, de derecho hacia adelante. Hermano, cuando nosotros tenemos un sacerdocio bien ubicadito, bien afinadito, ¿sabe qué? No hay idea de retroceder. Siempre vamos viendo hacia adelante. De frente, hermano, de frente, siempre hacia adelante. Un sacerdocio activo tiene eso, hermano. ¿Cuál que me van a hacer? No, yo voy para adelante. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, hermano. Un sacerdocio activo, hermano, creo que nosotros necesitamos activarlo más con esto, hermano. Mire este otro, hermanos de alabanza, vengan, vamos a orar. Este es otro caso, ya vimos, por lo menos solo vamos a leer este número 3. Los sacerdotes, otra vez los sacerdotes que sirven a Jehová, lloren. Hermano, aquí el pueblo está en calamidad. Aquí el pueblo está pasando una crisis de las peores que se registran en la Biblia. El libro de Joel es un profeta que hay que tenerlo bien en cuenta. Hay que tenerlo bien en cuenta porque se menciona, solo viene el derramamiento del Espíritu Santo y empieza Pedro a hablar del profeta Joel. Y entonces el pueblo está mal, hermano, económicamente, socialmente, están mal. No hay que comer. Se secó el grano, se secó el vino, se secó el aceite, no habían, hermano, todo estaba mal. Se lo había comido, en algún momento hace poco hablamos de eso, se lo había comido el saltón, el revoltón, la oruga. Se había destruido todos los campos, aún la tierra la había destruido, hermano. Estaban mal. Entonces necesitan restituirse. ¿A quién cree que convocan para restituirse? ¿A quién cree que el Señor despierta primero para que ese caos, esa crisis se termine, hermano? ¿A quién cree? A los sacerdotes llaman. Entonces, un sacerdote activo no solo puede, hermano, abrir caminos, no solo puede derribar murallas. Un sacerdote puede traer a la vida aún lo que ya se murió. Un sacerdote puede levantarse en medio de las ruinas, hermano. Un sacerdote activo puede llamar las cosas que no son como si fueran y darle vida a aquello que se ha muerto. Entonces llaman a los sacerdotes. ¿A quiénes le están hablando ahí? A los sacerdotes. Dice, mire, pero ¿qué sacerdotes? ¿Que están durmiendo? ¿Qué sacerdotes?
a los que sirven. Los sacerdotes que están activos, sí, llámenlos a ellos. ¿Quiénes van a hacer algo para que esto se termine? Los sacerdotes. ¿Pero qué es los que están sirviendo? Los que sirven a Jehová. Los que sirven a Jehová. Sí, esos sacerdotes, tráiganlos. Miren, y entonces denle un mensaje. Primero, que lloren, que pidan. Dice, que digan. Yo subrayé esas cositas. Primero, que lloren. Eso es como arrepentimiento. Pero también que digan. Hermano, la palabra de un sacerdote hay que tenerla en cuenta. Eso dice Malaquías 2, que de la boca del sacerdote sale instrucción, de la boca del sacerdote sale sabiduría, de la boca del sacerdote, hermano, hace que los impíos se vuelvan. Eso dice Malaquías 2. Entonces, que digan los sacerdotes, hermano, qué importante. Mire, un sacerdocio activo es que sirve, que habla, que toca trompeta, que lleva el arca del pacto, que lleva la presencia. Ese es un sacerdocio que está activo. Un sacerdocio activo trae cambios. Eso es lo que yo logro ver en la palabra. Trae cambios, hermano, y cambios para bien. Entonces aquí, hermano, empiezan los sacerdotes a hablar. Perdona, oh Jehová, a mi pueblo, no entregues tu heredad. Empieza, mire, un sacerdote que ora. Lo que hicimos hoy en la mañana, orar por nuestro país. Oremos por nuestro país, hermano. Orar por nuestra ciudad. Oremos por nuestra ciudad. Esa es parte de nuestra labor sacerdotal. Orar por las familias del ministerio es parte de la labor sacerdotal. El venir acá, reunirnos y orar, ¿sabe qué? Estamos ejerciendo sacerdocio. Pero hay que despertarlo. Hay algunos, hay que despertar el sacerdocio. Dice, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos dónde está tu Dios? Pero el verso siguiente. Entonces, al clamor del sacerdote viene una respuesta del cielo. Un sacerdote que llora, un sacerdote que dice, que pide, va a tener la respuesta del cielo. Y la respuesta del cielo está en el siguiente versículo. Dice, entonces Jehová tuvo celo por su tierra y se apiadó. Se apiadó, no de los sacerdotes, se apiadó de su pueblo. Hermano, qué importante es lo sacerdotal, hermano. Mire, para cerrar, faltan 3 minutitos para las 12, pero póngase de pie. Vamos a ministrar con esto. Hermano, yo estoy, de veras, yo estoy impresionado. La importancia de lo sacerdotal, no solo para nosotros, sino que aún para el lugar donde vivimos, nuestra ciudad, nuestro país, para la iglesia. Entonces dice, mire, hermano, el Señor, al clamor de un sacerdote, al lloro de un sacerdote, hermano, a la petición de un sacerdote que sirve a Jehová, dice que el Señor se apiadó de su pueblo. Y después dice, y Jehová respondió. Hay respuesta. Una cosa es que se apiade y otra cosa es que responda, diciendo, qué lindo, hermano, he aquí, yo os envío grano, vino nuevo y aceite hasta que estéis saciado. Todo lo que puede lograr el sacerdocio. Hermano, ¿no cree que vale la pena que rindamos nuestra voluntad al Señor? ¿No cree que vale la pena que rindamos nuestra faceta de rey al Señor? Cuando rindamos nuestra faceta de rey al Señor, se va a rendir también nuestro sacerdocio delante de Él. Vamos a ser sacerdotes activos. Y cuando nosotros empezamos a ejercer sacerdocio como Dios manda, aún lo natural empieza a responder. No hay trigo, ahora les envío trigo. No hay aceite, ahora les envío aceite. No hay vino, ahora les envío vino. No hay pan, les voy a mandar pan hasta que sean saciados. ¿Qué movió todo eso? Lo sacerdotal. ¿Cómo activo lo sacerdotal? Rinde tu faceta de rey y se va a poner en orden tu sacerdocio. Y entonces
viene un mover sacerdotal que hace cambiar lo natural. En el nombre de Jesús, Padre, he tratado de hacer lo mejor para explicar esto, Señor, pero al final soy un hombre también limitado. Por eso ruego al Espíritu Santo, suplico al Espíritu Santo que sea Él que entregue este mensaje a los corazones, que ponga este sentir en los corazones. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra la podamos atesorar. La importancia de rendirnos como lo hizo David, la importancia de tener un corazón como el corazón de David, la importancia, Señor, de buscar hacer tu voluntad, de rendir nuestra faceta de rey, de rendir nuestra faceta de rey. Y que así como David ordenó lo sacerdotal, nosotros podamos ordenar nuestra faceta de sacerdote. Guárdanos de que nos suceda lo que sucedió con Saúl. Guárdanos de que vayamos a matar nuestro sacerdocio. Guárdanos, Señor. Guárdanos, por favor. Danos una mente con un cabal juicio, Señor. Que no actuemos con insensatez como lo hizo Saúl. Que no seamos desobedientes como Saúl, Señor, y al final eso le trajo muerte a lo sacerdotal. En el nombre de Jesús, si esta mañana hay alguien que necesita venir al Señor, yo le llamo a este lugar. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿No es una buena oportunidad esta para que rindas tu voluntad al Señor? Ven a Cristo. Si hay alguien que se quiere reconciliar esta mañana o quiere aceptar a Cristo esta mañana, venga. Rinda su faceta de rey delante del Señor. Rinda su faceta de rey delante del Señor. Si entre nosotros hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, venga. No tenga temor. Rinda su voluntad al Señor. Rinda su voluntad al Señor. Venga Cristo. Le invito esta mañana de parte del Señor. Rinda su faceta de rey. Venga, en el nombre de Cristo le hago el llamado. Venga. Si hay pensamientos que lo detienen, venza esos pensamientos. Aún si hay voces que le dicen que no, reprenda esas voces y venga. Esta es una mañana donde puedes irte reivindicado con el Señor, donde puedes rendir tu vida delante del Señor. Ven, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Ven, Dios te bendiga. Si hay alguien más, venga. Este es un momento, hermano, de volvernos al Señor. Vuelve a tu sacerdocio. Vuelve a tu sacerdocio. Vuelve. Si hay alguien más, venga. Mientras haya aliento en el nombre de Jesús. Aún entre nosotros, iglesia, si usted cree que no ha rendido su vida totalmente al Señor, aunque esté sirviendo, aunque esté ya en un equipo de servicio, pero si usted cree que necesita todavía rendir su voluntad al Señor, venga aquí enfrente. El altar está para todos. Pero si hay alguien que necesita volverse al Señor, venga. No hay otro lugar donde podamos rendirnos mejor. Ya no permitas que tu sacerdocio esté estorbado. Ven, ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor, ríndete al Señor. Yo vivo para ti. En cada palpita, mientras haya aliento en mí, y Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo
mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, y mientras haya aliento en mí, Dios haz su obra, Dios haz su obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. En el nombre de Jesús. Mientras haya aliento en mí, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor. y Dios Que venga esa rendición, que venga esa rendición, que venga hoy el sacerdocio se active, Señor. Que ese sacerdocio sea activado, que ese sacerdocio sea activado. yo vivo Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Que la faceta de rey en nosotros se rinda ante ti, que nuestra voluntad se rinda ante ti, Señor. Que nuestra voluntad se rinda ante ti, Señor. Ayúdanos para ordenar nuestro sacerdocio de manera que impacte aún lo natural rindo mi ser, e impacte aún lo natural, corazón. no solo lo espiritual, sino que Rindo mi ser, también, Señor, corazón. lo natural, lo espiritual sea activado en nosotros. Aleluya. Rindo mi ser, mi corazón. Oh, Señor. Rogamos esta mañana con todo nuestro corazón que nuestros oídos puedan percibir toda tu palabra esta mañana. Señor, te ruego que haga de este lugar una iglesia de sacerdotes, que haga de esta casa una casa de sacerdotes como esos sacerdotes que estuvieron con Josué, como esos sacerdotes activos, Señor, que se mantuvieron de pie, esos sacerdotes que tocaban la trompeta, esos sacerdotes que llevaban el arca sobre sus hombros, esos sacerdotes que iban delante del pueblo. Señor, permíteme pastorear una iglesia de sacerdotes, sacerdotes que en su faceta de rey nos hemos rendido a la voluntad de Dios. Queremos que tú digas lo que dijiste de David: un hombre conforme a mi corazón y que ha hecho toda mi voluntad. Que tú digas de esta casa una iglesia conforme al corazón de Dios y que ha hecho toda la voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra no regrese vacía. Entregamos este tiempo. Recibe este sacrificio como olor grato. Recíbelo como un sacrificio vivo,
santo y agradable. Lo entregamos a ti y todo nuestro anhelo es que tú estés agradado de nosotros. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y bendición. Llévanos con bien, con paz. Estamos bajo un reino, bajo un sacerdocio de paz, de justicia, de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les lleve con bien, amados.